Hola amigo YouTube, aquí le habla Crepapel, aquí le dejo la entrevista especial de Ramos Alú de Venevisión. Y la oposición lo suyo para que sea el país que determine quién tiene razón y además un diálogo con propósito de enmienda. Porque ¿para qué vamos a hablar, a intercambiar puntos de vista si el gobierno va a perseverar en sus mismos errores y no va a rectificar? Tenemos 17 años en que el gobierno no ha rectificado ni una coma de un proyecto absolutamente impracticable. Ahora, diálogo sí, repito, en esas condiciones, pero no diálogo impuesto, ni diálogo de sordos, ni diálogo para que el gobierno siga haciendo las suyas y diga, ah bueno, me senté con la oposición a conversar, bajó un poquitín la temperatura política y eso me permite, me da un airecito más, ¿no? Diálogo para eso no. Entonces, bueno, en el balance, digamos, bueno, que haga el balance la gente. Fíjate lo que ha pasado en estas elecciones. Después de un proceso hegemónico, y que no se nos olvide que la palabra hegemonía es una palabra terrible para la democracia, porque la democracia supone no hegemonía o antihegemonía. Un célebre autor argentino, constitucionalista, Alberti, daba una definición perfecta de la Constitución. Decía, con pocas palabras, la Constitución es el centro alrededor del cual giran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia. Fuerzas parciales. Es decir, que entre esas fuerzas parciales hay gobierno, hay oposición, hay trabajadores, hay campesinos, hay estudiantes, hay mujeres, hay hombres, hay productores, hay consumidores. Fuerzas parciales. Ahora, cuando tú tienes una sola clase, un solo sector, es decir, hegemonía, esa es la antidemocracia. A eso es lo que nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo porque Venezuela tiene que ser un país plural, porque si no es plural no es democrático. Volviendo a la pregunta, ¿por qué considera usted que el presidente Chávez mantuvo la hegemonía, como usted denomina, por tantos años? Porque era un autócrata simple, un autócrata además con la pretensión de ser un mesías, le hizo un daño inconmensurable a este país, del cual, el cual para repararlo pasarán muchos años, cuidado si no generaciones, ahora yo estoy equivocado, pero esto que estamos padeciendo, que no viviendo, padeciendo, es la consecuencia de un proyecto demencial, autocrático, autogravitante. Fíjate tú qué pasó cuando se murió Chávez. Es que organizó un sistema alrededor de sí mismo. Y cuando tú organizas un sistema político alrededor de una sola persona, un ser físico que es falible, a cuanta cosa le puede pasar a un ser humano, se puede morir, se puede enfermar, se puede volver loco. Tú no puedes poner todo un país o todo un sistema a gravitar en torno a un ser físico. Por eso es que tú en los países democráticos tienes instituciones. El presidente se muere y no pasa nada. El presidente se muere y al día siguiente, y en instantes, se corrige el sistema político y sigue el país adelante. Aquí fue una catástrofe. Y estamos padeciendo ahora las consecuencias de que como no tenemos un mesías, ni un hegemón que ejerce el gobierno como lo ejerció Chávez, eso forma parte del sistema político. Porque no sé si voy a cometer un exceso en lo que voy a decir, pero yo creo que el primer preso político que tiene Venezuela es Nicolás Maduro. ¿En qué sentido? Es que no es dueño de sus propios actos porque tiene demasiados poderes dentro del mismo chavismo que no le permiten actuar. Él va a hacer una cosa, el grupo de Diosdado se opone. Va a hacer el grupo de Diosdado una cosa, él se opone. Está el ministro de la Defensa, está el gobernador de Aragua, en fin, una serie de fuerzas parciales dentro del propio chavismo que impiden que tengan una posición coherente y por eso es tan difícil entenderse con ellos. Mira, la oposición es mucho más diversa, mucho más plural que el gobierno, pero nos ponemos de acuerdo y exhibimos en público una sola posición. El gobierno no hace eso. Esa respuesta me da pie para dos preguntas. Precisamente cuando el presidente vino aquí a la Asamblea Nacional, él recordaba que había compartido en condición de diputado con usted en el 99, eso también usted lo había señalado en una entrevista anterior que tuvimos, y hacía como que ese recuento histórico de lo que habían vivido los dos como diputados. ¿En qué considera usted ha cambiado el presidente de la República, Nicolás Maduro, a lo que era antes como diputado a lo que es hoy? Bueno, en dos cosas. En primer lugar, que ahora él no es diputado, sino que es presidente de la República y yo sigo siendo diputado. Ahora, yo creo que él como diputado tuvo una conducta distinta a la que tiene como presidente, porque repito, Nicolás Maduro como presidente está atrapado en un proceso del que no puede liberarse. O sea, yo no tengo un psicoscopio para saber qué es lo que piensa Nicolás Maduro, pero yo estoy seguro que él viendo todo lo que está pasando,
quisiera emprender rectificaciones, pero cada vez que va a emprender una rectificación a este modelo, repito, absurdo, disparatado, demencial, que no existía sino en la cabeza de Chávez, porque ya no existe en la Unión Soviética ni en Europa Oriental, hasta Cuba pues se devolvió. Y Chávez seguía con esa fijación monotemática que propia de la psicopatía del propio Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Maduro trata de rectificar, si es que trata, seguramente que le va a decir, traiciona la memoria del comandante eterno, está traicionando los principios de la revolución. Entonces sigue atrapado en esa dinámica perniciosa que está produciendo estos resultados. Mira, toda política se evalúa por sus resultados. Si tú emprendes una política y los resultados son malos, tienes que corregirlo. Ahora, si la política te produce buenos resultados, tienes que mantenerla. Estos no se atreven a rectificar. Y yo creo que a estas alturas no van a rectificar. Es mi opinión personal, pero yo respeto la opinión de los demás. Pero además, mira, hay que decir otras cosas. Maduro es apenas la cola o la última etapa de un proceso que él no inventó. Estas son cosas de Chávez. Este proyecto o este proceso pudo manejarse mientras estuvieron repletos de petrodólares. Se dice fácil, pero hay que ver lo que es haberse evaporado, gastado, dilapidado o lo que sea, en 14 años, 1.500.000 millones de dólares, más la totalidad de la renta interna, más una deuda externa que, según cálculos y aproximaciones, porque usted sabe que el gobierno no produce cifras, debe andar por los 225.000 millones de dólares. Imagínate tú el tamaño de esa masa monetaria en dólares y en bolívares. Bueno, para tener esto que tenemos, desabastecimiento, inflación, inseguridad, colapso de los servicios públicos. Venezuela se ha hecho famosa por sus cifras negativas. Mira, una cosa curiosa, Andrina. Todos los países del área que han recibido dinero de Venezuela están creciendo a ritmos que van entre el 3 y el 5% anual. Y el único país que decrece es Venezuela, que es el que ha pichado. Fíjate tú, la paradoja. Nuestro déficit fiscal y nuestro decrecimiento es pavoroso, la inflación más alta del mundo. Bueno, y resulta que los países alrededor, Bolivia crece con dólares venezolanos, Ecuador crece con plata venezolana, Nicaragua crece con plata venezolana, Cuba crece con plata venezolana. ¿Y qué tenemos nosotros? El mono de Petrocaribe, que debe ser de unos 14.000 millones de dólares, que a ojo de buen cubero, si lo rematas en el mercado internacional, valdrá por ahí raspando la olla unos 8.000 millones de dólares. Ese es uno de los poquiticos activos que nos quedan. No sé cuál es la situación de la reserva del oro monetario, porque me han dicho que están fundiendo oro monetario, los lingotes de oro del Banco Central. Ese es el cuadro. Vamos a hablar de la situación económica del país en la próxima parte y sobre todo hablar desde la Asamblea Nacional. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde lo legislativo? ¿Cuáles pudieran ser las principales tareas desde el punto de vista legislativo para atender la crisis económica que muchos analistas han calificado como una de las peores crisis económicas de la historia de Venezuela? Esto lo vamos a hablar al regreso en esta entrevista especial que tenemos con Henry Ramos Ayub desde la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más. Y nosotros continuamos aquí con esta entrevista especial que estamos llevando a ustedes desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. En la parte anterior estamos hablando acerca del escenario económico. ¿Qué pueden esperar los venezolanos para el 2016 y lo que resta? Bueno, yo creo que la situación va a ser muy difícil en términos de abastecimiento, de inflación, de colapso de los servicios públicos, etcétera. Ya el mes de enero ya anticipa lo que se va a producir y lo que decían todos los economistas que se iba a producir. Yo recuerdo, no sé si fue Luis Vicente León u otro analista, dijeron que en el primer semestre de 2016 íbamos a añorar el último semestre de 2015, que ya como sabemos fue pavoroso. Bien, la crisis, mira, las crisis, Andrina, que en esto quería yo dejar un cabito que se nos quedó suelto. Hay crisis que son sobrevenidas, digamos una crisis por una catástrofe atmosférica, en fin, por un gran cataclismo, etcétera, por eventos naturales, pero hay crisis también que son producto de la voluntad o del mal desempeño de los gobiernos, y ese es el caso venezolano. A nosotros no nos ha caído un rayo del cielo para provocar este desastre.
A nosotros nos ha caído simplemente un mal gobierno que tiene 17 años con un proyecto, repito, demencial y que está produciendo consecuencias que van a ser reparables en el mediano o muy largo plazo. Lamento decir esto porque es la percepción que yo tengo. Ojalá me equivoque. Bueno, y en medio de la crisis el presidente nos presenta un decreto de emergencia que es más de lo mismo, porque es que la emergencia no tiene 15 días. Por fin el gobierno admitió que estamos en una crisis o una emergencia que es catastrófica, pero es que no es catastrófica en esta quincena, es que viene siendo catastrófica desde hace rato, y un presidente que tuvo leyes habilitantes por todas partes, de repente presenta un decreto que es más o menos lo mismo. Bueno, entonces eso no es solución. Ojalá el gobierno se sentara a hablar, pero de verdad, con los sectores productivos, que vea dónde están las fallas, que vean cómo se estimula la producción nacional, que vean cómo se garantiza empleo estable y no empleo inorgánico, que no resulta productivo, que realizara, como yo se lo pedí cuando vino aquí al mensaje, cuando me tocó responderle. Presidente, ordene una revisión de en qué estado están las empresas, las fincas, todo lo que el gobierno ha ocupado a cualquier título, confiscado, expropiado o invadido. Es una situación ruinosa. Le cité el caso de las empresas de Guayana, incluso dijo una expresión, bueno, por las empresas de Guayana, presidente, pasó Terminator. En Guayana, en Drina, se hallaba sembrado aproximadamente el 40% del ahorro nacional, del ahorro petrolero. Fíjate las empresas de Guayana. Un asidor que no produce cabilla, las cementeras, que no están en Guayana, por cierto, pero que tampoco producen cemento. Las empresas del aluminio son una ruina. La tonelada de alúmina en Venezuela cuesta $2.000 producirla y en el mercado internacional se cotiza $200. Bueno, entonces con un país así, en el que el gobierno no rectifica, que sigue pensando en que expropiar y confiscar y poner un corralito aquí, cogerse una mediana empresa allá, es simplemente prolongar los disparates que se han cometido todos estos años. El gobierno ha sido reiterativo en el hecho de atribuir, aparte de la crisis económica que se vive en el país, a una denominada guerra económica. ¿Usted considera que existe en Venezuela una guerra económica? Claro que sí, la guerra que decretó el gobierno contra la economía, que esa la ganaron. La única guerra económica que existe aquí es la guerra del gobierno chavista contra el país. Esa la ganaron completamente, aquí están las consecuencias. Esa sí se ganó, y además dejó un gentío liquidado, no hay comida, no hay abastecimiento, la inflación más alta del mundo. La guerra económica que el gobierno ha ganado y merece ser condecorado por eso. Nadie lo discute. Hablando de las expectativas que tenían los electores frente a las elecciones parlamentarias, muchos de alguna manera pensaron que al obtener una victoria la oposición venezolana podía cambiar el escenario económico. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que de alguna forma dieron el voto de confianza a la oposición venezolana y están esperando una respuesta de una transformación del modelo económico? Que estamos tratando de colaborar en el ámbito de nuestra competencia con lo que podemos hacer. Mira, nosotros no controlamos la política monetaria, ni el flujo de divisas, ni la asignación de recursos, ni el Banco Central. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Bueno, legislar para la producción, legislar para el desarrollo, legislar para el empleo, legislar a favor de la gente, para la seguridad. Ahora, no hay ley en Drina que sea mejor o que esté por encima que el juez o que el gobierno que debe aplicarla. Tú puedes aquí aprobar una ley perfecta y si cuando llega el gobierno no se aplica, esa ley es como si no existiera. Nosotros cumplir en el ámbito de nuestras competencias y el gobierno cumplir en su ámbito, que es lo deseable. Ojalá el gobierno lo hiciera así. Hablando de las consignas que durante muchos años se escucharon, siempre se decía cuando se refería a los líderes de partidos tradicionales como el que usted representa, Acción Democrática o COPEI o cualquier otro partido tradicional, la frase "no volverán". ¿Qué sintió usted cuando volvió al Parlamento y ahora con esta responsabilidad? Bueno, mira, verdaderamente no sentí nada particular porque a mí nunca me atormentó esa frase. En política a veces tú estás arriba, a veces estás abajo y hay que tener una gran resignación y una gran serenidad para soportar tu estatus que
A veces es momentáneo y a veces es permanente, pero eso no es ninguna tragedia, que un político tenga vigencia o deje de tenerla, eso no es una tragedia. Mira, cuando se trata de países, lo más importante es la totalidad, la gente. Hoy habrá unos dirigentes, ayer hubo algunos, otros vendrán, pero esto tampoco es cuestión de rostros ni de cara. Ojalá nos deslastráramos definitivamente de ese mesianismo, de ver el país, de concebir el país en la cara de una persona. Eso es malísimo. Ojalá viéramos el país en la cara de las instituciones, en la construcción colectiva que todos debemos realizar. Imagínate tú, por ejemplo, que todo el mundo viera el desarrollo de la economía en la cara de un empresario. Bueno, estamos liquidados. Ojalá viéramos el desarrollo económico en un montón de fábricas, pequeñas y medianas industrias produciendo de todo, en un clima de sana competencia, donde esa misma competencia obliga a unos y otros a producir mejor y a más bajo costo en beneficio del consumidor. Eso es lo que todos queremos. ¿Quién quiere, por ejemplo, seguir en esta tragedia de hacer colas para comprar un pollo? Señoras, damas agarrándose a empujones por un paquete de maíz precocido. Entonces le echan la culpa al que produce la harina de maíz o al que cría el pollo. No, la culpa es de un sistema económico que nos hizo así de decadentes como para que conseguir una mínima cosa para medio satisfacer las necesidades sea casi que una odisea y de ñapa que tú no tienes con qué pagar por la escalada de precios que se ha producido. ¿Existe revanchismo por parte de la oposición venezolana? Esto yo quisiera que lo conversáramos al regreso. Vamos a hacer una breve pausa y nosotros continuamos con más de esta entrevista especial que llevamos a ustedes desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. Y nosotros continuamos con más de esta entrevista especial con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, precisamente desde aquí, desde el Parlamento. En la parte anterior hablábamos de si existe en la oposición venezolana un ánimo revanchista. No, para nada, para nada. Nosotros tenemos ánimo de cooperación. Ahora, a veces nos vemos lamentablemente en trance de reaccionar, porque tampoco no podemos quedar en situación inerme, estática, para que decisiones del Poder Judicial, emboscada, anulación de diputados, etcétera. Entonces nos vamos a quedar cruzados de brazos. Estamos tratando de conducirnos dentro de la más perfecta institucionalidad, pero no inermes ni indefensos. Ahora que habla de la anulación de los diputados, muchos se preguntan qué va a pasar con esos diputados representantes de Amazonas. En buen derecho, esa medida cautelar debe cesar y esos diputados deben ser restituidos al pleno ejercicio de sus funciones porque fueron electos en comicios limpios. Bueno, pero sin extremis, el gobierno, a través de su poder judicial, de su sala electoral, que por cierto, 2 de los magistrados fueron de los electos express, entre gallos y medianoche, violando todos los procedimientos el 23 de diciembre del año pasado. Si en buen derecho deberían ser restituidos, pero si le ordenan repetir las elecciones, van a ganar por más votos todavía, porque la gente en el estado de Amazonas está indignada con este atropello. Hablando acerca de las acciones futuras, de alguna manera se coló una información en la cual usted estaría dispuesto o planificando un viaje a Estados Unidos para reunión con exiliados. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Estoy buscando la menor oportunidad porque nosotros tenemos venezolanos adentro y venezolanos afuera. Un gentío, y sobre todo hay algunos que están afuera, la mayor parte contra su voluntad, porque fueron a buscar en el exterior la vida y el destino que lamentablemente no consiguieron aquí, y nadie los puede criticar. Pero también hay muchos que están afuera por exiliados, por razones políticas, y con ellos vamos a conversar para mantenernos tanto que estén seguros que no nos hemos olvidado de los venezolanos que están afuera contra su voluntad. Y a ellos los vamos a atender. ¿Cuándo piensa usted que pueden volver esos venezolanos a Venezuela? Bueno, nosotros estamos promoviendo la ley de amnistía. Hay varios proyectos. Queremos presentar un proyecto muy bien elaborado, donde estén todos los supuestos, que no tenga bache, donde no se cuele gente que no debe estar. Y en eso están trabajando juristas muy calificados, académicos muy prestigiosos, profesores de Derecho Constitucional y Derecho Penal. Y creo que ya en los próximos días podemos presentar el proyecto para su primera discusión. ¿Cuál sería el espíritu de esa ley?
Ese, liberar a los presos por razones políticas y permitir a los exiliados por razones políticas que regresen a su país libres de toda culpa en plenitud de uso de sus derechos constitucionales. Se le ha visto varias veces a usted en el mercado con una lista exigiéndole que le vendan los productos. ¿Esto es una acción populista que pretende alguna intención política o esto es una práctica cotidiana? Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Yo toda la vida he hecho... Vayan a Quinta Crespo y pregúntenle a la gente, a los puesteros de Quinta Crespo, a la marchanta que me venden los tomates, a los que me venden los tubérculos, la yuca, las papas, los ñames, los ocumos, a los que me venden los aliñitos, la hierba, la albahaca, la hierbabuena, el perejil. Pregúntenle si es que yo voy ahora para que me tomen unos retratos y para dármelas de popular, o si yo hago mercado en Quinta Crespo normalmente. Pregunten, por ejemplo, al paisano allá, Los Cármenes del Cementerio, no voy a decir el nombre del establecimiento para no hacer la cuña, donde he comprado habitualmente las especias árabes, los frutos secos, etcétera. Eso lo hago yo habitualmente y en otros mercados, voy a supermercados que están en la Baruta o en el Atillo para hacerme de las cosas que necesito. Eso lo he hecho yo toda mi vida, toda mi vida. Ahora yo reto a que el presidente de la República o el expresidente de la Asamblea Nacional se vayan para Quinta Crespo solo sin escolta, a ver qué les pasa. Yo fui solo. Y por supuesto la gente muy contenta porque creían que ahora Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, no iba a volver acá. Bueno, y volví y lo voy a seguir haciendo porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida. El hecho de ser circunstancialmente presidente de la Asamblea Nacional o diputado no me convierte en una persona distinta a la que he sido durante toda mi vida. Y después, y al mercado de La Guaira, que no te voy a decir cómo se llama, el mercado del pescado, donde voy un poco más distanciado, porque a veces no me alcanza el tiempo a comprar, que te digo, los mariscos, los moluscos y los pescados. Eso lo voy a seguir haciendo. ¿Qué recoge usted de ese sentir popular? ¿Qué es lo que reiterativamente le dicen esos venezolanos con los que usted se tropieza en esos escenarios? 3 problemas. Mira, eso es arriba en cualquier sector social, en los sectores más populares, en los sectores de clase media, en los sectores de clase socioeconómicamente más beneficiados. Desabastecimiento, inflación, costo de la vida. Todos te dicen exactamente lo mismo. Todos te dicen exactamente lo mismo. Bueno, y lo revelan todas las encuestas. Aunque tú no conversaras, no hicieras interlocución permanente con la gente, te lo dicen todas las encuestas y los sondeos, te lo dicen las informaciones que aparecen en los medios. Hablando también de esas informaciones y de ese sentir cotidiano, el tema de la seguridad sigue siendo una prioridad para los venezolanos. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué propuesta hay en materia de seguridad? Mira, se están trabajando varios proyectos de ley, incluso algunos que tienen que ver con la prevención de los policías, la seguridad social de los policías, que eso es otra cosa. Si tú no tienes elementos suficientes para combatir, y eso pasa no solamente por el equipamiento, sino por las personas que tienen que por prevención o por represión combatir el delito, tú estás muy mal. El déficit policial, pero además tienes policías muy mal pagados, policías que no tienen dotación, policías que viven en sitios plagados de delincuentes, donde prácticamente identificados como policías, llegar a su casa y salir de su casa es un milagro de sobrevivencia. Fíjate la cantidad de policías que han matado. O sea, si no atendemos a los policías, su seguridad social, su equipamiento, el número de ellos, las patrullas, etcétera, no estaremos haciendo nada. Y además, mira, entender que en todas partes el delito se combate, por una parte con prevención y educación, y por otro lado con represión. O sea, cuando se dice represión, no es que la policía va a salir a echarle tiros y a matar a cuanta persona sospechosa de ser delincuente se le aparezca, pero cuando se producen hechos de violencia, hay a veces hasta intercambio de disparos, entonces la policía no puede frente a un delincuente que tiene un fusil aparecerse con una pistola de agua. Para darle un carácter cíclico a la entrevista, ya que la estamos cerrando en la primera parte cuando hablábamos acerca de el pacto de Punto Fijo, usted decía que duró 40 años y que este gobierno iba por la mitad y le quedaba menos tiempo. Usted también dejó entrever que al gobierno le quedaba poco tiempo. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, ¿qué mecanismos se van a activar desde la Asamblea Nacional? Hay muchos mecanismos, renuncia, enmienda constituyente, en fin, hay muchos mecanismos. Veamos en el momento, a medida que la crisis aumente o disminuya, yo creo que va a seguir aumentando, habrá que utilizar algún mecanismo constitucional, porque Venezuela como país no puede estar sometido permanentemente a la tortura de tener un régimen que se derrite y no propiciar cambio constitucional alguno. Eso por una parte. Por la otra, mira, es el tamaño de la crisis la que te va a dar los tiempos del accionar
de los mecanismos constitucionales y cuál de ellos será. Ahora, yo sinceramente, con las cosas como están, yo no veo 3 años más del Poder Ejecutivo concluyendo su gobierno, porque la crisis se lo está tragando y no hay soluciones. Ya el petróleo anda, figúrate tú que ya el precio del petróleo está por debajo del costo de producción de PDVSA, por debajo del costo de producción de PDVSA. En este momento de desabastecimiento, creo que no hay ni un solo barco en puertos venezolanos para descargar alimentos. ¿Cómo aguanta un país así? Mira, y de repente resulta que para tratar de superar las crisis tienes que disparar mecanismos constitucionales, disparar dispositivos constitucionales y también que pueden pasar por el sacrificio del Poder Ejecutivo, ¿por qué no? Y otra cosa que te quiero decir que es muy importante. Suponte que este gobierno llegue a su término natural, que son 3 años más, pero esta asamblea va a durar 5 años. O sea, que esta asamblea va a durar todo el tiempo de este ejecutivo más el próximo ejecutivo que venga. Usted también mencionaba dentro de estos mecanismos la renuncia. ¿Usted cree que el presidente Nicolás Maduro esté planteándose renunciar? Hay renunciaciones gloriosas, más vale salir por la puerta grande de la historia que por los entresijos de la ignominia. Si en determinado momento la renuncia es un mecanismo, pues uno renuncia. Hablando del nuevo escenario económico con la caída abrupta de los precios de petróleo, ha estado también muy en el ambiente retomar ese debate acerca del aumento de la gasolina. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué está previsto? Las medidas que tiene que tomar el Ejecutivo que no le endosa el costo político a nadie. Yo no puedo ser gobierno para lo que me conviene y no gobierno para lo que no me conviene. La medida del aumento del precio de la gasolina o de la devaluación, etcétera, son medidas del Ejecutivo que las asuma. O que siga subsidiando el precio de la gasolina, esa es una decisión también del gobierno. O si van a presentar una tarifa discriminada de acuerdo con el octanaje, esas son decisiones del gobierno. Si usted le tocara darle una recomendación al presidente de la República, ¿qué recomendación sería? Que rectifique, simplemente que rectifique diametralmente un modelo que ha demostrado ser absolutamente ruinoso e ineficiente y que ha ocasionado una tragedia que es económica, que es social y que es política. Que rectifique. Hablando de los distintos escenarios económicos que usted bien decía, no espera se mejoren a corto plazo, para dejar en el ambiente, ya para finalizar esta entrevista, un mensaje optimista, ¿qué le pudiera decir a los venezolanos? Que los países no se acaban, que pese a los pésimos gobiernos, los países siempre salen. Mira, nosotros tenemos un excelente recurso humano. Tenemos un país con muchas ventajas comparativas, solo que mal aprovechadas o mal utilizadas. Si tenemos ventajas comparativas, si tenemos un buen recurso humano, si un país bien administrado y bien gerenciado puede salir a flote, ¿por qué nosotros no volvemos a retomar el país que una vez fuimos? Un país que en el exterior se veía con orgullo, hasta con envidia, nuestra red vial, nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema de promoción social, nuestra industria petrolera perfectamente bien administrado, modelo mundial. ¿Por qué no podemos volver a hacer esa Venezuela que una vez fuimos? ¿Cómo siente usted está hoy la oposición venezolana? Mira, la siento muy bien, la oposición es diversa, es heterogénea, pero nos hemos puesto de acuerdo y hemos dado excelentes ejemplos. Yo lo decía en la campaña, mira, tarjeta única, campaña única, programa legislativo único. Y ahí está el resultado, la gente nos creyó y no vamos a defraudar la opinión de la gente porque para nosotros ese es un activo demasiado importante. Mira, el sentido de responsabilidad que tenemos todos los parlamentarios de la oposición en cada sesión que vamos a preparar, siempre el análisis es qué está pensando la gente. Y por eso les pedimos que nos vigilen, que vengan aquí. Esto ahora no es una bóveda cerrada, esto es un ámbito abierto. Aquí, mira, nos hemos reunido con maestros, educadores, academias, gente de la economía informal, sindicatos, en fin. Lo que debe ser un parlamento en cualquier parte del mundo, la casa del pueblo, la casa de la gente, la casa de los electores. De hecho, me comentaba que iban a hacer visitas guiadas aquí en el Parlamento. Sí, como no, yo le pedí a mi esposa Diana que por favor comenzara con la dirección de protocolo a preparar un programa de visitas guiadas para que le expliquen a los niños de las escuelas públicas y privadas, que les hagan un recorrido para que vean su salón elíptico, el salón del tríptico, el salón de los escudos, que les expliquen cómo fue construido esto en apenas 90 días. E incluso que retomemos algo que nosotros teníamos antes, que era el parlamento infantil, que nosotros llevábamos los niños a la sesión, a una sesión funcionando, los sentábamos arriba en el palco, algún diputado, a veces un directivo o a veces un diputado,
les explicaba a los niños en voz muy baja cómo estaba funcionando todo. Y al final de la sesión, cuando se terminaba la sesión, esos niños bajaban, se sentaban en la curul de cada diputado, se les explicaba, usted está sentado en la curul del diputado tal, que es el partido cual. Ellos mismos elegían su directiva allí, ellos mismos iniciaban su debate, nombraban su presidente, su secretario, y pedían la palabra y trataban el tema que quisieran. ¿Qué mejor forma, qué más humano y qué más pedagógico que traerte a tus niños al futuro para que sientan su parlamento? Eso forma parte de la educación cívica. Todo eso se había perdido y eso lo vamos a reimplantar. Hablando del futuro, para finalizar, ¿cómo observa su futuro? ¿Cómo se siente Henry Ramos Ayub después de todo lo que ha sido esta transformación en su vida política? Porque de alguna forma estuvo hasta hace poco como diputado ante el Parlamento Latinoamericano, pero no tenía ese furor que hoy en día muchos sienten por su presencia. Mira, Andrea, con mucha modestia. Cuando estás arriba, cuando estás abajo, que nada altere ni trastorne tu personalidad ni tu forma de ser. Yo soy exactamente igual como soy en mi vida cotidiana, con mi familia, con mis amistades, con mis compañeros de partido, igualito. Los mismos hábitos, las mismas costumbres, me paro todos los días a las 4 de la mañana, me cuelo mi café, vengo temprano a mi oficina, vengo al Parlamento. Porque esa es una circunstancia, es una situación absolutamente transitoria. Cuando se termine mi periodo como presidente, bajo a ejercer mis funciones como diputado a dedicación exclusiva, y punto. Para eso fue que me eligió la gente, para que yo viniera a dar la cara por un gentío que lamentablemente por sus ocupaciones cotidianas no puede ser diputado, otros no pueden ser gobernadores o no pueden ser alcaldes. Que entendamos que somos servidores públicos y que esa es una circunstancia absolutamente efímera. Que al día siguiente que tú dejes tu investidura, tú puedas salir a la calle, ver a la gente de frente, verle la cara con altivez a tu familia, a tus amigos, y que no tengan que reclamarte nada. Y si te reclaman algo, que tú puedas explicarlo satisfactoriamente. Bueno, que no nos vayan a reclamar porque ya se acabó nuestro programa. Le damos las gracias a Henry Ramos Ayub por haber estado con nosotros en esta entrevista especial y sobre todo por recibirnos aquí en la Asamblea Nacional. Muchas gracias a ti, Andrina, y otra vez mil agradecimientos para Venevisión y la invitación a que siempre estén en Palacio cubriendo abiertamente todo lo que aquí acontece. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima entrega.